Hoy iniciamos un viaje largo. Espero que me acompañe. No sé cuándo voy a terminar, sé que hoy empezamos. Es un viaje por temas proféticos que a la luz de la Biblia constituyen señales que Dios dejó en su palabra para que su pueblo pueda discernir los tiempos en los cuales estará viviendo. La Biblia habla de los postreros días, la Biblia habla de los últimos tiempos y estamos en ellos. No son señales antes del rapto, no son señales antes de cualquier otro acontecimiento, sino precisamente antes de su regreso en gloria, donde según Mateo capítulo 24 se verá entonces la señal del Hijo del Hombre. Pero hemos ido más lejos. En esta serie contemplaremos temas que abarcan aún después del regreso físico del Señor, temas como el juicio de las naciones, el milenio, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. No estaremos apoyándonos específicamente en un libro de la Biblia. Estaremos viajando a lo largo de toda la Biblia con sermones temáticos, aunque muchos de ellos son predicaciones expositivas. Hoy comenzamos con el primero. El primero, de hecho, va a suceder que muchos de estos temas estarán divididos en varias partes, porque no queremos ir rápido. Queremos que usted comprenda, entienda y atesore en su corazón lo que va a recibir de parte de Dios. Y la primera parte es acerca del regreso de Israel. El regreso de Israel, primera parte. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 66, un versículo que constituye una profecía que hoy la humanidad puede testificar de su cumplimiento. Dice la palabra: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque ella es la luz en la que podemos regocijarnos en estos tiempos de tanta oscuridad espiritual. Gracias porque ella es la esperanza en tiempos sin esperanza humana. Gracias porque ella es nuestra fuente de gozo y vida en un mundo triste y moribundo. Ayúdanos ahora a exponer las verdades que ella contiene. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta señal descrita aquí no es otra que el establecimiento de Israel después de haber estado esparcido por el mundo entero, algo que parecía prácticamente imposible de realizar, ocurrió. Ocurrió el 14 de mayo de 1948. Fue un día crucial en la historia de la humanidad. La historia o la profecía de Isaías, que fue escrita alrededor de 740 años antes del nacimiento de Jesús, declara: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ese día nació el Israel secular. En las últimas décadas, esta pequeña nación de solo alrededor de 9 millones de habitantes, según el censo del 2019, Israel cuenta con una población de alrededor de 9 millones de habitantes, se ha convertido en el centro geopolítico del mundo. Y aquí está la gran pregunta: ¿por qué un país joven, con un territorio
más pequeño que Nueva Jersey. Se menciona en las noticias más que cualquier otra nación excepto Estados Unidos. Bueno, en busca de respuesta vamos a ir a la Biblia. Ella es nuestra fuente, ella es nuestra guía. El regreso de Israel a la tierra comenzó en el 48 y hasta nuestros días lo verificamos una y otra vez con oleadas de judíos de diferentes países del mundo regresando a Israel. ¿Por qué? Porque Dios dijo que esto iba a pasar. Y Dios dijo que esto tenía que ocurrir antes que Él viniera. Porque las profecías finales están muy relacionadas con la nación de Israel. Y hay algo que quiero establecer aquí claramente. El hecho de que Dios haya escogido a Israel, que haya llamado a Abraham a abandonar su tierra y su parentela y formar de él una gran nación, no significa que Israel esté haciendo la voluntad de Dios. Tampoco significa que un judío, por ser judío, se salva. La Biblia es clara estableciendo que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino que tiene el hombre para ir a Dios es a través de Jesucristo. No importa si eres judío o de cualquier nación, necesitas arrepentirte y creer. Ahora, eso no significa que Dios ha terminado con Israel. Hay un propósito, hay un plan que Dios va a cumplir porque Dios es fiel. Miren, les voy a dar una muestra de cuán perdido está Israel. A veces la gente hace viajes a Israel pensando encontrar una nación cristiana. ¡Qué error! El 80% de la población judía se declara perteneciente al judaísmo, o sea, seguidores del judaísmo. Aunque muchos de estos números solo reflejan un judaísmo, podríamos llamarlo secular. La mayoría, o sea, muchos de ellos no son practicantes del judaísmo, pero se declaran seguidores del judaísmo. Un 14% son musulmanes, seguidores del Islam. Increíble. Y usted dirá, en Israel, un 2% practican el cristianismo. Y esto incluye el catolicismo romano, los ortodoxos y otros. Dentro de ese 2%, hay una cantidad prácticamente ínfima, digamos, de protestantes y evangélicos. Es tan pequeña la cantidad que no son reconocidos oficialmente por la nación de Israel, el Estado de Israel. Ahora, tienen todos los derechos. ¿Por qué tienen todos los derechos? Porque Israel es una democracia que respeta grandemente los derechos humanos y los derechos religiosos. Pero, y otro 2% son seguidores de lo que se llama el drusismo. Estas estadísticas pueden darle una idea de cuán perdido está Israel. Y esto es una prueba más del Dios maravilloso, glorioso, fiel que escogió a Israel, nuestro Dios soberano, que no ha terminado con ellos, que tiene un propósito y un plan para cumplirlo, que a través de la preservación del pueblo judío, Dios está mostrando al mundo un milagro viviente. Hay una historia muy interesante que leí y quiero compartírselas acerca de una conversación sobre religión entre Federico II, rey de Prusia. Este hombre ocupó este reinado entre los años 1740 y 1786. Se cuenta que en una ocasión pidió a Hans Joachim von Zieten, que era uno de sus generales. Este era general de caballería, lo apreciaba mucho porque era un hombre cristiano,
un hombre pragmático, y le hace en una ocasión una pregunta. Quisiera que me muestres la verdad de la Biblia en 2 palabras. A lo que el general le contestó, después de reflexionar unos segundos: Su Majestad, los judíos. Ahí están las 2 palabras, los judíos. La respuesta de este general reflejaba no solo su comprensión de la preservación milagrosa del pueblo judío, sino su creencia en que esto tenía como objetivo el cumplimiento de las promesas de Dios. Para él, la existencia presente de la nación hebrea era una prueba de que la palabra de Dios es cierta, porque el Señor prometió que ellos permanecerán hasta que se cumpla todo lo que Dios ha dicho sobre ellos. Y miren, es notablemente interesante que esta expresión de fe del general se pronunció en un día en que la tierra de Israel, la tierra de Palestina, estaba vacía de los judíos. La mayoría de ellos se encontraban esparcidos por todo el mundo. Antes de 1948, muchos cristianos dudaban del cumplimiento de estas profecías. En realidad, no hay testimonio más increíble para un mundo incrédulo, escéptico, que el milagro del pueblo judío. Como lo llamara Randall Price, el milagro del Mediterráneo. Algo extraordinario. Y vuelvo al punto. Nosotros nos identificamos con la nación de Israel porque creemos que sigue Dios teniendo un propósito con ellos. Creo que el error está en identificarnos como Israel, que es lo que algunos hacen con la teología del reemplazo, al enseñar que ya Dios terminó con Israel y que ahora Israel es la iglesia. Y hacen lo que los cubanos llamamos en el argot popular, le meten una cañona a las escrituras para tratar de que Israel no sea Israel, para tratar de que la iglesia sea Israel. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Dios le entregó un plan a la iglesia que lo va a cumplir. Dios está tratando ahora con la iglesia, pero eso no excluye el cumplimiento de sus promesas para con Israel. Y el hecho de que Dios no lo ha desechado no significa tampoco que Israel es un pueblo fiel. No, el fiel es Dios. El que cumple sus promesas es Él. Y como vamos a ver más adelante en estos sermones sobre Israel, cuando Dios llamó a Abraham y le hizo con él un pacto, ese pacto fue incondicional. Dios empeñó su palabra. Y si Dios dice que algo va a ocurrir, va a ocurrir. Es realmente triste cómo la gente hoy cierra los ojos a esta realidad y no quieren ver la preservación de esta nación como un milagro. Miren, en el 14 del 1948, cuando se establece Israel como nación por las Naciones Unidas, ellos habían estado estudiando un proyecto de la división de Palestina en 2 estados. Uno judío y el otro árabe. Pero los árabes, haciendo gala de sus características intransigentes y envenenadas en su gran mayoría por el odio contra los judíos,
se negaron. A los pocos meses, a los pocos días, una coalición de países árabes se lanzan contra el nuevo Estado de Israel. Y aquí se rompe el mito de que Israel es Israel porque es aliado de Estados Unidos y porque Estados Unidos le ha dado armamento, dinero. Israel sigue siendo Israel por el Dios que lo llamó y que todavía no ha terminado con ellos y que los ha hecho pasar por el fuego de la prueba una y otra vez y lo seguirá haciendo hasta que Israel se vuelva a Dios. Algo que se va a producir durante los 7 años de tribulación, como vamos a ver más adelante. Después de haber sido engañados corriendo detrás de un falso Mesías, que en un punto de la tribulación se va a declarar Dios. Los judíos tienen un problema con que el Mesías sea Dios. No lo creen. De hecho, cuando Jesús llegó diciendo que Él era Dios, lo acusaron de blasfemia. Este personaje, en un momento de su historia, en el futuro, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, declarándose Dios. Un templo que va a ser reconstruido, otro de los detalles que vamos a ver. Y entonces ahí se va a romper el pacto con los judíos y se va a desatar sobre ellos una persecución como nunca antes han tenido. Lo que Hitler hizo con ellos se va a quedar chico con lo que hará el anticristo. En el año 48, el mismo año, se produjo la guerra árabe-israelí. Esa guerra duró 1 año, 2 meses y 6 días. E Israel prevaleció. Si usted busca en una enciclopedia o libros de historia, va a ver que esa solo fue la primera. Después vino una secuela de guerras en las que una y otra vez Israel vence sobre sus enemigos. No hay explicación humana a esas victorias que esta. Dios los ha preservado. Aunque vamos a hablar de muchos pasajes de la Biblia, me voy a tomar algún tiempo para presentarles algunas informaciones muy importantes para que usted pueda analizar cómo la mano de Dios se ha estado moviendo en la preservación de este pueblo. Ahora, ¿de dónde sacamos la idea de que Israel tendrá que reunirse otra vez en su tierra? De la palabra. Dije que era una señal. Y quiero que examinemos algunos pasajes de la Biblia. Primero, en el pasaje que leímos en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, verso del 1 al 5, dice la palabra, lo vuelvo a leer este pasaje, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel. Dios habla, dice, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ustedes conocen la fragmentación de Israel, que por cierto al final volverán a unirse. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Dice el verso 3, préstele atención. Haré volver. Dios dice que los hará regresar. La restauración de Dios de toda la nación a su propia tierra incluye una reunión final de toda la nación que nunca más será dispersada. Sabemos que a partir del 48 comenzaron lo que se llaman las aliyá, que a lo largo de la historia se han estado produciendo, son grupos de olas de migrantes que siguen llegando
a Israel y siguen llegando a Israel de distintas partes del mundo. Y hoy nosotros podemos contemplar este milagro a través del cual Dios nos está diciendo: el tiempo se ha cumplido. Dije que voy a regresar y lo haré. En ninguna parte les he dejado día y hora. Solo mi Padre puede saberlo, dijo Jesús. Pero ahí están las señales. Miren esas señales. No es para tener pánico. No es para producir alarma. No es para fomentar en ustedes una especie de escatomanía. Es un mensaje de llamado al pueblo cristiano a que se prepare para el regreso de su Señor. Y no es tomando una actitud indiferente e indolente ante lo que ocurre. No es diciendo: prediquemos el evangelio, hablemos al mundo de Jesucristo porque el tiempo se acaba. Miren, hermano, no es tiempo para andar creyendo tonterías, para dejarnos caer presa del pánico. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, suceda lo que suceda mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra, predicar el evangelio a toda criatura, orar por la nación de Israel y su conversión, por los misioneros que van allí a hablar del evangelio, porque Israel necesita de Jesucristo, el mundo necesita de Jesucristo. Y aunque va a llegar un tiempo en que recibirán el testimonio de los 144,000 de los 2 testigos y de muchos otros que predicarán a la nación de Israel, hoy muchos judíos se pueden salvar si creen en Jesucristo como su Salvador. Segunda pasaje, quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ahí encontramos un largo pasaje. Voy a tratar de leerlo lo más que pueda. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las recogeré. Como reconoce Ezequiel 34:11. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel. Por las riberas y en los buenos pastos las apacentaré. Y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y bebiendo las aguas enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que en vuestros pies habéis enturbado. Bueno, todo este pasaje, hermanos, una y otra vez nos está recordando el regreso de Israel a su tierra. ¿Por qué los esparció Dios? Es interesante, hermanos. Es interesante porque la mayoría de esos imperios hoy solo son sombra, historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Ellos arrasaron prácticamente
su territorio, llevando los cautivos. Era un proceso de disciplina. Israel una y otra vez se rebeló contra Dios. Si usted no ha leído el libro de Jueces, no podrá entender muy bien esto. Pero ahí está la historia, cómo ellos una y otra vez hacían lo malo. Sin embargo, todos estos antiguos reinos, ¿qué son hoy? Polvo. Y su gloria solo se aprecia en las reliquias de los museos. Muchas de las naciones que se opusieron a los judíos han padecido la decadencia económica, política o religiosa. Pero el pueblo judío, al que esclavizaron e intentaron destruir, vive libre y se ha convertido en una nación fuerte. Repito, Dios es fiel. La Biblia es un libro lleno de maravillosas promesas, no solo para Israel. Aquí estamos en pasajes del Antiguo Testamento, pero si tú y yo exploramos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar, como dice la Biblia, grandes y preciosas promesas de Dios para nosotros. Y cuando yo leo esto, me conmueve la fidelidad de Dios. Porque como vamos a ver, no hubo una razón para que Dios los amara. No hubo una razón para que Dios los eligiera. Pero cuando Dios empeña su palabra, podemos creerle, hermano. Y presenciando estos milagros, podemos creer que Dios va a regresar porque Él lo ha dicho. Esto no es un juego. Esto no es una historia ficticia, es palabra viva de Dios. Vamos a seguir considerando otros pasajes. Hay un pasaje muy clásico y está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Este extraordinario pasaje nos relata el valle de los huesos secos. Para mí no hay pasaje más claro ni más profundo, ni más amplio sobre el tema de la reunión de Israel, el regreso de Israel, que este pasaje de Ezequiel 37, disculpen. Aquí se nos relata una historia de la reunión de Israel que pasará por diferentes etapas. Es un proceso que queda plasmado en esta visión del valle de los huesos secos. Los versículos del 1 al 14 nos hablan, voy a leer algunas porciones de este pasaje. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lleno de huesos. Aquí dice Ezequiel que Dios le llevó en el espíritu. O sea, aquí Dios no está cambiando a Ezequiel de lugar, sino que le da sensaciones reales en su interior de haber sido llevado a un valle lleno de huesos. Este pasaje tiene una serie de revelaciones recibidas durante la noche antes que llegara el mensajero con la noticia de la destrucción de Jerusalén. Su propósito era consolar al pueblo que se sentía perdido en medio de un valle. Sin duda alguna, esto representa cualquier parte del mundo donde han sido esparcidos los israelitas. Miren el verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Y os traeré a la tierra de Israel. Qué tremendo. Dice el verso 2. Y me hizo pasar de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos
en gran manera. Esto ilustra la condición de muerte, dispersión e inercia de la nación hebrea. Ya lo dije. Ellos están perdidos en su gran mayoría. Les presenté las estadísticas. No se salvan por ser judíos, no importa que ellos tengan la Torá y los pasajes, muchos de los pasajes del Antiguo Testamento. No. La Biblia es clara, hermanos. Y como yo digo, aunque nos identificamos con Israel, no idolatramos a Israel. En esto hay que tener mucho cuidado porque algunos llevan esto a extremos. A tal extremo que a veces usted se encuentra con cristianos evangélicos que de pronto son judíos. ¿No ha visto eso? Ya para ellos, o eres judío o eres cristiano. Y la Biblia en el Nuevo Testamento es bien clara acerca de la gracia y el poder transformador del Evangelio, y que no salva a una persona, no se salva por ser judío, como dice la Biblia. La carta a los Gálatas está escrita con una claridad tremenda de querer judaizarlo contra los judaizantes, de querer cargar la gracia con la ley. Dice la Biblia que estaban secos en gran manera. Dice el verso 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Eran muchísimos, dice en el verso 2. Y esos muchísimos representan a la nación de Israel, no importa lo que ha pasado en la historia. El famoso holocausto donde 6 millones de judíos fueron asesinados. Y ni aún eso acabó con la existencia de Israel. Secos en gran manera, muchísimos, dice el verso 2. Representan a la nación de Israel. Verso 11, nuevamente la Biblia nos aclara para que no perdamos el enfoque. Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí no dice que son la iglesia. La iglesia no aparece en ninguna parte aquí. Usted no puede violar las reglas de interpretación sana y creer que Dios aprueba esto. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Luego del 4 al 6, Dios le manda a profetizar contra esos o sobre esos huesos. O sea, Ezequiel debía proclamar el juramento de Dios acerca de su reunión de los israelitas esparcidos por el mundo entero para hacer que la nación volviera a la vida. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, Dios hará que la nación vuelva a la vida para darle de su espíritu. Verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Los hará reposar en salvación y vida espiritual verdadera. Es evidente, mis amados hermanos, que Dios promete aquí la resurrección de la nación de Israel y su regeneración espiritual. Ahora quiero que entiendan algo. Para que esto se produzca, cada judío debe tener un encuentro personal con Jesucristo. No hay tal cosa como salvación en masa. Lo que sí creo que los acontecimientos futuros que se van a desencadenar hará que Israel busque de una manera desesperada al Dios verdadero y al Mesías. Hermano, cuando uno explora lo que hoy los judíos, los seguidores del judaísmo, creen acerca del Mesías, es triste. Porque dentro de ellos mismos hay distintos grupos.
Y mientras más uno estudia acerca de lo que creen y de lo que piensan del Mesías, hermano, a mí me lleva solo a un punto: orar a Dios agradecido, porque un día alguien me habló del Evangelio y conocí al Señor Jesucristo. Porque la clave del mensaje es Cristo. Él es el corazón de nuestra fe. Y los judíos, para ellos, Jesús no pasa de ser un simple hombre. Y en algunos grupos, no más que un judío rabino, resultado de una relación adúltera o como de María con un soldado romano. Vuelvo al punto, hermanos. Están perdidos. Qué bueno es saber que alguien nos habló de Jesucristo y que pudimos conocer el verdadero evangelio y que podemos creer que no hay manera a través de la cual podamos ir a Dios si no es a través de Jesús. Ahora miren, quiero ir a un pasaje, a la parte de este pasaje más clara sobre la reunión de Israel y su restauración. Dice la palabra, pero antes, por favor, vamos a examinar el capítulo 36. Yo creo que lo vimos, pero quiero leerlo otra vez. Del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora en los versículos del 7 al 10 del capítulo ahora 37, regresamos al 37, en esta visión, Ezequiel hizo lo que Dios le dijo y los huesos se convirtieron en una nación viviente. Verso 10, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Es el ejército de Israel. A pesar de su número, comparado con otros ejércitos mucho más numerosos. En Israel hasta las mujeres pasan el servicio militar. Ellos tienen como un lema la defensa de Israel, porque esa nación está rodeada de un hervidero de enemigos. Alrededor de 300 millones de enemigos, pensando en la población. Y usted dirá, ¿por qué la población también? Miren, hermanos, la mayoría de estos países árabes que rodean a Israel tienen como un principio, desde muy pequeño, y comienzan a enseñar el exterminio de los judíos. Les enseñan que hay un gran Satanás, que es Estados Unidos, y un pequeño Satanás, que son los judíos. Les enseña que con los judíos no se puede negociar, que con ellos hay que erradicarlos como un cáncer. Y lo van repitiendo y lo enseñan. Por eso a veces vemos una nación totalmente hostil, que una y otra vez está pensando en defenderse, porque de lo contrario no podía prevalecer. Yo no estoy justificando los actos criminales que haya podido cometer los judíos, como tampoco justifico los criminales actos que cometen sus enemigos. Pero lo que sí creo que como una prueba más de cómo los medios son manipulados, se ha estado fomentando a lo largo de la historia una manipulación mediática contra Israel, donde muchas veces los hechos
no son imparciales. Vamos a seguir mirando el resto de la historia. Capítulo 37 del 11 al 13 es la clave para la interpretación de la visión y la resurrección y salvación de Israel. Allí le dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Verso 14: y pondré mi espíritu en vosotros. Verso del 21 al 23, vamos a ir un poco más rápido porque el pasaje es largo. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes. Óigame, aquí no es cuestión de teología, es respetar lo que dice la Biblia. Los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, el Mesías. Y nunca más serán dos naciones. Aún se profetiza la unión de Israel, que ustedes saben que después de la muerte de Salomón se fragmentó, se dividió Israel y Judá. ¿Se acuerdan? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán pueblo y yo a ellos por Dios. Miren el verso 24: mi siervo David será rey sobre ellos. Atención, ¿saben quién es este siervo David? El Señor Jesucristo, el Mesías, descendiente de David. Él va a reinar sobre ellos. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el milenio. En el milenio, verso 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. Por favor, alguien que respete la palabra de Dios y lea esto puede llegar a la conclusión de que Dios terminó con ellos. Ah, pastor, pero usted hasta ahora solo ha leído el Antiguo Testamento. Y Israel es básicamente un pueblo con su historia en el Antiguo Testamento. Pero vamos al Nuevo Testamento. Quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 11. Solo voy a mirar algunos versículos. Digo pues, verso 11. Disculpen, verso 1 del capítulo 11, Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Después que hace una descripción asombrosa de Israel y de la iglesia o de los gentiles, la salvación de los gentiles, a partir del verso 25 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la mayoría de los gentiles que se van a convertir al evangelio. Estamos en el tiempo de los gentiles, estamos en el paréntesis entre la semana 69 y 70. Dios está tratando con la iglesia. La iglesia tiene una misión que cumplir. La iglesia ha sido llamada para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego
Ya esto nos está llevando a la semana 70 de Daniel. Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, Israel se va a volver a Dios. Dios no ha terminado con ellos. Considere este distintivo pueblo durante casi 2000 años y su regreso contemporáneo a su tierra ancestral que hemos estado mirando con nuestros ojos es una prueba poderosa de la veracidad de la Biblia y de la profecía bíblica. Como ya mencioné, Randall Price, el doctor Randall Price, llamó al pueblo judío regresando a partir del 48 el milagro del Mediterráneo. En realidad, el pueblo judío es el único pueblo exiliado que ha seguido siendo un pueblo distintivo a pesar de haberse dispersado por más de 70 países durante más de 20 años. Disculpen, 20 siglos, 20 siglos. Y miren, no solo ha sobrevivido como un pueblo distintivo a lo largo de los siglos, en contra de toda probabilidad, sino que incluso han revivido su antigua lengua. Esto es un detalle asombroso. El hecho de la continuidad del pueblo judío es incluso más notable a la luz del testimonio de la historia de su exilio y de regreso. Miren, en toda la historia humana se han producido menos de 10 deportaciones de un pueblo al que se aleja de su tierra. O sea, en toda la historia solamente se han producido menos de 10 deportaciones de un pueblo. La misma historia lo comprueba. Esos grupos sociales desaparecieron en la historia. ¿Qué hacían? Ellos se asimilaron en las naciones a las que fueron exiliadas. Sin embargo, el pueblo judío no experimentó solo un exilio, sino múltiples. No debemos pasar por alto el contraste entre ellos y cualquier otro pueblo exiliado en la historia. Mientras que otros pueblos fueron exiliados en un país o a un país, los judíos se vieron dispersados por muchos países diferentes. De hecho, hasta todos los rincones del mundo. El pueblo judío también posee la distinción de ser el único que ha logrado revivir con éxito su lengua antigua después de 2000 años. A finales del siglo XIX, cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra, solo hablaban los idiomas de los países en los que habían estado. Se levantó un hombre llamado Eliezer Ben Yehuda, que decidió que la lengua correcta para el pueblo judío, que ya había vuelto a la tierra de los profetas, era el lenguaje de estos. ¿Qué hizo? Empezó a enseñar a los niños. Y hoy día el hebreo lo habla cotidianamente todo hombre, mujer y niño de Israel. Por el contrario, ¿qué país o grupo étnico habla hoy egipcio, asirio o latín? Solo los judíos han recuperado con éxito el uso de la lengua originaria en la vida cotidiana. Además, son los únicos que han regresado en masa a su tierra ancestral y han recuperado su independencia nacional mediante el restablecimiento de su estado anterior. Miren, cualquiera de estos hechos de la supervivencia israelita tomado por sí solo sería notable. Sería notable, pero juntos son un milagro. Como lo predijo la Biblia hace unos 2500 años, el pueblo está regresando a su tierra. Los cristianos que creemos en la palabra a lo largo de todos los siglos, lo hemos anticipado y hemos esperado esto. Y el diablo una y otra vez ha estado impidiendo o tratando de impedir esto. Y una vez se pregunta, ¿por qué ese odio tan grande contra esta nación?
Es un odio irracional. Es un odio fomentado espiritualmente por el mismo diablo. El diablo sabe que si él logra hacer desaparecer a este país, podemos cerrar este libro y dediquémonos a otra cosa, porque la palabra de Dios no se cumple si eso sucede. Además, en lo tocante a los últimos días, Israel es la mecha que encenderá el polvorín del conflicto mundial definitivo. Hasta que Israel haya vuelto a su tierra no puede ocurrir nada. La tribulación no puede ni siquiera comenzar hasta que Israel haya sido regresado a su tierra y esté dispuesta a hacer la paz con el anticristo, tal como se predice en Daniel capítulo 9, verso 27. Por primera vez en casi 2000 años, la mecha se está colocando en su lugar. Israel es una nación, millones de judíos han regresado, y a medida que se alinean esto y otros indicadores proféticos, el mundo se va acercando cada vez más al conocido Armagedón. La venida del Señor está cerca. La gran pregunta es, ¿estás preparado para eso? ¿Qué debo hacer, pastor? Lo que deben hacer los judíos, lo que debe hacer todo el mundo. Volverse al Cristo que murió en la cruz por sus pecados. Volverse al único medio de salvación para la humanidad entera. Reconocer que sin Dios estás perdido. Reconocer que el Dios de la Biblia es real y que Él se reveló al mundo a través de su palabra. Él escogió un pueblo para que fuera el depositario de estas verdades y se convirtiera en un canal de bendición al mundo entero, como veremos en sermones posteriores. Llamó a Abraham para bendecirle y para que Abraham fuera de bendición a todas las naciones de la tierra. De ese pueblo vino Jesús, de ese pueblo nos llegó la Biblia. Dios ha tenido en su corazón no solo un pueblo, ha tenido el mundo entero. De hecho, tiene al mundo entero en su corazón. Y por eso envió a Jesucristo a morir por ese mundo, por esos pecadores. Hoy cuando tú oyes la verdad del evangelio, arrepiéntete y cree. No te salva ser de un pueblo especial. El judío que hoy muere va al infierno. No importa que diga que cree en Jehová. La persona que hoy muere sin Jesucristo está perdida. No importa qué clase de religión tenga, no tienes esperanza separado de Jesús. Por eso la Biblia dice que hay que ir a Dios por medio de Cristo. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús cambia tu vida, Jesús te transforma, Jesús hace de ti una nueva persona. No importa cuán lejos hayas ido, hay una oportunidad. Regresa hoy a Jesús. Él murió en la cruz por ti, Él pagó por tus pecados. Pídele perdón a Dios ahora y reconcíliate con Él. No es una religión, su palabra es verdadera, su palabra se cumple. Esto que estamos haciendo es un ejemplo de esa fidelidad de Dios y de ese cumplimiento de su palabra. Y es una prueba más de que el Señor viene y viene pronto. Lo dice la Biblia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. Y para estar preparado, tienes que tener tu relación con Dios clara. Mucha gente dice, yo soy cristiano. Y la pregunta es, ¿tienes tú una relación con ese Dios? ¿Con el Dios de los cristianos? Si no, sinceramente, estás corriendo un gran riesgo. Yo te pido que ahora ores donde estás y le pidas perdón a Dios y recibas a Jesucristo como tu Salvador. Él vino a salvarte. Y para aquellos que estamos aquí, hermanos, estas verdades nos deben llevar a preguntarnos qué debo hacer con esto que el pastor ha predicado. El mundo necesita saber esto, hermanos. El mundo necesita conocer el evangelio. Y el medio para llevar adelante su palabra es la iglesia que Él ha fundado. Y la iglesia que va a llevar cuando Él venga. Tú y yo somos parte de esa iglesia. No es una denominación, es su cuerpo vivo. Por eso te llamo y te pido una vez más, proclama el mensaje. Háblale a la gente.
ya sea que mueran o que Cristo venga, están corriendo un enorme riesgo. Y sinceramente, no hay esperanza fuera de Jesús. Que el Señor les bendiga.